Mi nombre es Vladimir Stanley, soy pastor por la gracia de Dios en el área norte de la ciudad de Panamá, llamada Chilibre. Acá estoy ministrando la obra del Señor, la que por su gracia pues Él nos ha entregado, y con mucho amor, con mucho respeto, con mucho temor de Dios. También hacemos esta labor tan digna y tan valiosa, que es la de poder ministrar la iglesia del Señor, poder compartir con los santos, ayudarlos, empoderarlos, corregir, enseñar, instruir con el fin de que puedan convertirse o desarrollar esta vida de Dios. Realmente pues para mí es un gran honor, un gran privilegio. Así es que pues acá estamos. Si algún día usted nos desea visitar, estamos en Chilibre, Chilibre Centro, Océano Pacífico se llama el centro comercial Primer Alto. Estamos ahí los jueves desde las 7 de la noche en adelante en nuestra escuela de discípulos y oración. O sea, mañana es un día de servicio. Y también estamos los domingos, que es nuestro servicio de celebración al Padre, donde nos reunimos todas las familias que aquí hemos tenido identidad con lo que somos en Cristo Jesús, para adorar, para bendecir, para amar al Padre y también para socializar luego después del servicio, también para servir a los que llegan, porque es una buena ocasión también para servir a Dios, pero a la vez también mostrar el servicio hacia los demás. Eso es domingo desde las 10 de la mañana, empezamos nuestro periodo de oración. Se están poniendo interesantes. Y en un día como hoy, quiero reiterar la invitación a nuestro tiempo de oración. Hemos estado desde lunes, martes y hoy miércoles, pues buscando el rostro de Dios como un estilo de vida para nosotros. De hecho, lo hacemos todos los días en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en los diferentes lugares o puntos donde se nos preste la oportunidad de buscar a Dios. Sin embargo, hacemos un programa mensual con el fin de que podamos estar en la iglesia todos juntos, todos los santos, servidores, hermanos, amigos, visitas, el que quiera llegar, que tenga deseo de orar, pues con mucho gusto ahí están las puertas abiertas de 7 a 8 de la noche, donde preparamos un ambiente propicio para la oración, donde no hay participación de ninguno, donde nadie participa estimulando nada, ni orando para algo, ni cantando coros, nada de eso. Estamos exclusivamente humillados todos buscando al Señor, precisamente por las situaciones que vivimos y cada uno de acuerdo a la demanda que tiene. Por eso estamos ahí orando y doy gracias a Dios porque este principio de oración que hemos hecho para la iglesia, la gente lo ha captado este principio de oración colectiva, de estar ahí juntos, de mirarnos unos a otros y ver pues que cada uno en su área en particular está buscando el rostro del Señor. Eso es de gran estímulo. ¿Y cuántas batallas no hemos estado librando? Muchísimas, santo. Muchas batallas se han librado precisamente por el hecho de sacar un tiempo de oración. La oración no es pérdida de tiempo, como siempre lo menciono. La oración es una inversión valiosa de mucho tiempo. Es una inversión valiosa de tiempo. Así es que pues le invito a que en esta noche es nuestra última noche de tiempo de oración, para que usted pueda estar con nosotros acompañándonos y estimulándonos a la fe, a la comunión y a la oración por todos los santos, cada uno en su área, cada uno en su momento y en su demanda. Bueno, ahí tengo a mi compañero, a un compañero de casa, la mascota de la casa, que siempre pues él quiere salir en los videos. Amén. Después que guarde silencio no hay problema. Muy bien, mis amados, pues muy contento de estar con ustedes, de notificarle todas estas cosas que tengo, evidentemente para el día de hoy o para la tarde de hoy, de acuerdo al horario que usted me pueda ver, de acuerdo al momento en que usted me pueda estar observando, que vaya a ver este video, ya sea mañana, tarde o noche, en cualquier parte del mundo, pues le doy la bienvenida. Y además también quiero solicitarle que usted pueda también en un momento dado suscribirse pues a nuestro canal de YouTube Vladimir Stanley. Sabemos que estamos transmitiendo desde otra red social, pero reiteramos que puede también seguirnos a través
del canal Vladimir Stanley, donde periódicamente estamos subiendo mucho contenido que es de mucho valor para los cristianos. De hecho, yo no hago contenido necesariamente para ningún tipo de línea social en particular, sino solamente contenido para consumo de personas que realmente quieran conocer un poquito más de Dios, y de cualquier otra persona que no tenga afinidad al Evangelio, pero que quiera conocer, pues este canal le será de mucha bendición, porque le vamos a brindar información importante de la vida de Dios para que usted y yo sigamos siendo estimulados a la fe, a la oración, a la comunión y esperar a Jesús, tal cual pues como Él lo prometió, venir un día por nosotros. Muy bien, mis amados, pues siendo ya las 12:18 de la tarde, yo muy contento estoy, vea, me siento bien, con deseo de ya arrancar. Yo quiero en este día darle un poquito de continuidad al tema que estuvimos mencionando hace un día y medio atrás, o hace 2 días atrás, que fue que mencioné acerca de la humildad. Realmente es un tema bastante interesante, y no solo por lo interesante que sea el tema, sino que tiene mucho material para informarnos, para realmente poder sacar provecho de lo que es la humildad y tener el concepto correcto de lo que realmente significa ser una persona humilde. Por ende, no podemos solamente hablar de la humildad sin poner de lado lo que no significa humildad, que es soberbia, orgullo, altivez, prepotencia, tiene que ver con autosuficiencia, autojustificación, autodefensa. Hay tantas cosas que tienen que ver con el individuo, porque he notado que el orgullo lo que hace es tratar de proteger al individuo bajo sus propios parámetros, con el fin de que si en un momento dado no es vulnerable a algo, pues se escuda en esos principios, que de hecho son humanistas, son naturales, como dice la Escritura, son de orden almático, natural, animal, diabólico. Pero la humildad evidentemente responde a otra naturaleza, responde a otro tipo de fuente, responde a otro tipo de raíz, y evidentemente pues es Dios. Y como nosotros, pues los que por alguna razón hemos tenido la bendición de nacer de nuevo, podemos ahora desarrollar esta vida, podemos desarrollar esta vida de humildad, esta vida que conlleva pues piedad, que conlleva una serie de condimentos que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta qué es la humildad o cómo se manifiesta la humildad, podemos entonces sacar una conclusión personal basada en las evidencias correctas de que si realmente estamos caminando en humildad o no. Porque sí, no es de orgullosos el evaluarte a ti mismo, a ver si estás siendo realmente humilde o simplemente estamos actuando en presunción. De hecho, Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo. A la hora de participar de la cena, él decía, pruébese cada uno a sí mismo y participe. O sea, en pocas palabras, hazte una evaluación y en base pues a tu evaluación, lo que haya que corregir, corríjalo, lo que haya que acomodar, acomódelo. Y qué bueno que el Señor nos haya dado herramientas para que nosotros, por la guianza del Espíritu Santo, podamos sacar las buenas conclusiones de lo que es una cosa y de lo que no es una cosa. Ahora, ¿con qué fin se estudia esto? ¿Con qué fin se debe enseñar esto? ¿Con qué fin se debe sacar tiempo para poder instruir a la gente en cuanto a esto? Bueno, porque es importante, ya que la humildad es el fundamento o materia prima para el Señor, para Él entonces trabajar y manejar sus deseos, sus pensamientos y filtrarlos a la tierra a través de una persona. Recuerda que el principio de humildad es sujetarse para aprender, es sujetarse para obedecer, es sujetarse para tantas cosas, pero es una acción del hombre en depender de alguien, en reconocer la autoridad de alguien, en reconocer el poder o la sabiduría de alguien. En este caso, si lo miramos de nosotros hacia Dios, es como Dios gritándonos desde el cielo, yo quiero manifestarme a la humanidad, pero necesito a alguien que se sujete a mí, necesito a alguien que me permita enseñarle, necesito a alguien que necesite ver lo que yo soy para que pueda transmitirlo o transportarlo
a la sociedad a la cual al momento ninguno puede verme, pero sí podrán verme a través de las acciones de un humilde, o sea, de alguien que decidió sujetarse, imitar, oír, atender, obedecer a lo que Dios está diciendo. Entonces todo eso conlleva la humildad. Muy bien, además de lo que acabo de decir, pues le invito a que usted pueda también hacer sus aportes o dar su opinión con mucho respeto, con valores y principios, porque sé que usted es una persona inteligente y con mucho gusto aquí se lo vamos a estar pues leyendo o al menos vamos a estar analizándolo. Y si usted tiene algún aporte o con mayor razón solicitamos de que usted no se quede con eso ahí pues en la mesa de alimento o en el lugar donde se encuentre. Bien, en este punto yo quisiera sí ahora meternos a lo que son las bases que nos permiten a nosotros tener la autoridad para poder hablar de un tema. En este caso de la humildad, yo quiero remitirme a las Escrituras. Quiero remitirme a la voz de Dios. Quiero remitirme a la autoridad para nosotros los creyentes, que es lo que es el consejo de Dios, la mente de Dios, plasmada en las Escrituras, plasmadas en el libro que es nuestra carta o decirlo, nuestro manual de fe y conducta. Me gusta esta expresión de fe y conducta, no solo de nuestras bases para creer, sino también de las bases para nosotros modelar un estilo de vida totalmente diferente. Espero le esté siendo de bendición. Por favor, compartan con todas sus amistades esta transmisión, que sé que más que seguro estoy de que les va a ser de mucha bendición. Así que sería ideal que usted pudiera compartir con sus amistades este contenido. Bien, la humildad cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Cuando somos humildes, dice, nuestro objetivo no es exaltarnos a nosotros mismos. La humildad es el único medio que Dios podrá usar para manifestarse en nuestra vida, para ser efectivos en nuestro aporte con nuestra sociedad. O sea, el aporte que nosotros queramos darle a la sociedad tiene que nacer de un corazón humilde que ha aprendido de alguien que conoce más que yo. Entonces, si yo quiero darle un buen aporte a la sociedad y sobre todo referente a la vida de Dios, pues no debe nacer de mí, sino de alguien que sabe más que yo. En este caso, remitirme a la mente de Dios, al corazón de Dios, a la voluntad de Dios, al pensamiento de Dios, que es el pensamiento más alto, más claro que existe en el universo, de la cual el hombre, al someterse a ese pensamiento, lo más seguro que le irá bien por el resto de toda su vida. Lo contrario de no obedecer, ni atender, ni ser humilde a esa voz para captar la esencia de lo que Dios es, pues produce lo que usted ve que está produciendo en el mundo: anarquía, absolutismo, religiones diversas, ideología de género, tantas cosas que se están levantando de orden político, social, aún religioso, que están alejando al ciudadano de lo que Dios piensa. Y eso es orgullo, porque lo que estamos diciendo con dirigir nuestra vida, nuestras propias acciones, o diciendo que nosotros pues no queremos la ayuda de Dios, lo que estamos diciendo entonces es que Dios no es la persona que es capaz de dirigir nuestro destino. Y eso es una actitud de orgullo, es decir, no necesito a Dios, yo soy suficiente como para poder tener el estilo de vida que yo deseo. Eso es autosuficiencia y es precisamente lo que está dañando el corazón de todos los individuos. Eso es la naturaleza de pecado. Eso lo pone precisamente el estigma de habernos alejado de Dios. Recuerde que el pecado más grande del ser humano es vivir lejos de la orientación y voluntad de Dios. Y eso fue lo que sembró Satanás en nuestra sociedad. En pocas palabras, Satanás lo que metió en el ser humano es el orgullo, la intención de hacerlo a su propia manera, sin consultar a Dios, que es el supremo, el ser que hizo la creación, que nos hizo a nosotros para saber si está de acuerdo o no con nuestras actitudes, que de hecho sin Dios Dios no estaría de acuerdo que usted y yo ocupemos herramientas que no provienen de Él, definitivamente, desde ya se lo digo. Sin embargo, no estoy hablando por los inconversos, no estoy hablando por esas personas, solamente poniendo en perspectiva
lo que al mundo lo ha alejado de Dios, el comportamiento del mundo, ¿a qué responde? ¿De qué raíz viene? Evidentemente de una raíz de orgullo. Así es que para nosotros ser efectivos a nuestra sociedad y realmente que la sociedad pueda sacar el mejor provecho y que nosotros también podamos ser eficaces para poder modelarle a la gente el verdadero cristianismo o la verdadera vida de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, pues tenemos que practicar la humildad. Por eso yo quiero que usted y yo vayamos a Filipenses capítulo 2, 3, que es como decir que es una carta que realmente pues atina a lo que queremos compartir con usted, que realmente atina al pensamiento que quiero dejarle a usted en esta tarde, referente a la humildad. Así es que vamos allá. Mire lo que dice la Escritura en Filipenses 2:3. No sean egoístas. Mire, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. El humilde observa sus motivaciones. Este es un pensamiento ya particular. El humilde siempre va a observar bajo qué motivación está haciendo algo. Porque precisamente el orgulloso se maneja de forma egoísta y la intención de él es impresionar a otros con las acciones que se estén haciendo. Entonces es importante nosotros, como personas que practicamos la humildad, que dentro de esa humildad y para no caer en pensamientos de orgullo, poder preguntarnos y observar en nuestra vida interior cuál es la motivación por la cual estamos haciendo esto o aquello, para la gloria de Dios, para beneficio a la sociedad. ¿Cuál es la motivación? Para que la gente pueda darse cuenta que yo conozco de esto o aquello, o para que en todo caso la sociedad pueda ver o el mundo cristiano pueda ver de que Dios me eligió a mí. Pues todas estas cosas hay que evaluarlas. El humilde evalúa cuál es su verdadera motivación. Y hay motivaciones genuinas, claro que sí. Hay motivaciones que realmente hablan de que una persona es humilde sin necesidad de tener que confesarlo él, sin necesidad de tener que decirlo él. Así es que es importante que usted sepa que una persona humilde o que el humilde es alguien que impulsa, que es impulsado por los deseos que no tienen que ver nada con el egoísmo, sino con el altruismo, el deseo de ayudar a otros. Una persona que no practica la humildad o que detrás de ciertos movimientos que aparentemente muestran como que que considera a otro, se deben evaluar bajo estos principios. No es impulsado por deseos egoístas ni vanidosos. Un verdadero humilde jamás será impulsado por la vanidad o por un deseo egoísta. Por el contrario, se sujeta a lo que Dios dice en su palabra, que no seamos egoístas, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente. Dice, y no traten de impresionar a nadie. Y esto es un asunto que todos nosotros a diario tenemos que vivir y someter ese pensamiento a la voluntad de Dios. Permítame. ¿Cuántas veces hemos tratado de querer impresionar a alguien? Porque nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir sin Dios, como viene de una corriente de pensamientos, de tratos, de educaciones, a veces adquirimos pensamientos que no son de acuerdo a la nueva naturaleza que hoy vivimos. Y si antes teníamos que impresionar para ganarnos un puesto, si antes teníamos que impresionar para poder ganarle la partida a alguien, o en muchos casos a la hora de que querías conquistar una novia o un novio, siempre tenías que impresionarle de que eras inteligente, impresionarle que eras estudioso, impresionarle que tenías ciertas habilidades, con el fin de querer mostrar posiblemente hasta algo que tú ni siquiera practicas. Porque cuando tú o yo realmente tenemos algo o tenemos una virtud, no hay que prescindir de ella para mostrarla como nuestra primera carta. Posiblemente, como es tan natural de nosotros, la gente se dé cuenta de que tenemos tales habilidades es en el transcurso del camino o de la relación que ellos puedan tener con nosotros, que van descubriendo que realmente nosotros tenemos habilidades las cuales nosotros ocultamos desde el inicio porque es algo que es nato del humilde. El humilde nunca busca la manera de impresionar a nadie, por el contrario, el humilde siempre anda buscando la manera de poner sus virtudes en servicio a los demás con el fin de poder ayudar, de lo cual vamos a ver más adelante. Quiero que veamos un segundo punto.
Un humilde considera a los demás como superiores a sí mismo. Y este punto creo que lo estuve hablando un poquitito en la primera entrega que hicimos hace unos días atrás, donde una persona humilde jamás se va a considerar superior a otros, jamás lo va a considerar más grande que otro. Es ahí donde usted puede medir o calibrar el corazón de una persona que está dando un discurso, un político, un empresario o un familiar. ¿Cómo usted mide el nivel de su discurso, si realmente está en un espíritu de orgullo o de humildad? Simplemente mostrando él que está, que él solamente es como un facilitador, que a pesar de que él pueda estar en los puestos de autoridad superiores, él nunca manifiesta esos puestos como virtud de él, sino más bien como los medios que Dios le ha permitido para poder ser más eficaz y poder así también tocar con ese puesto de influencia a otras personas por lo que Dios le ha depositado a él. Que eso es totalmente diferente. Cuando usted ve una persona que se siente superior en sus logros, en su desarrollo de su vida intelectual o de su vida en este caso espiritual, o por qué no decirle en su desarrollo de vida social o política, porque todo eso es parte de lo que a veces nosotros tenemos que seguir evaluando. Muchas veces el orgullo, de acuerdo en el área donde tú te desenvuelvas, si tú y yo no tenemos el cuidado de echar fuera ese espíritu, él se puede meter en nuestra alma, se puede manifestar a través de nuestras palabras, de los logros, de los éxitos que usted pueda tener, en vez de poner toda esa experiencia positiva que usted ha tenido al servicio de los demás, usted lo muestra como su carta de presentación. Y eso es importante, que nosotros podamos tener mucho cuidado. El hecho de que usted haya logrado, haya adquirido y haya tenido, recuerde que ha sido en primer lugar es porque Dios a usted le ha dado la oportunidad de ser quien es. Estoy hablando de gente cristiana. De gente inconversa, pues habría que tratar con ellos desde otro campo, de otro punto de vista, porque para ellos entender lo que usted y yo entendemos, ellos tendrían que ser nacidos de nuevo. Sin embargo, con usted, que es nacido de nuevo, es que quiero dirigirme en este momento, que el espíritu de orgullo a veces llega a nuestros corazones con el fin de querer estar por encima de los demás. ¿Cómo usted se da cuenta cuando el orgullo está visitando nuestro corazón o está visitando el corazón de un líder político, de un líder social o de un líder religioso? Es cuando usted ve que esta persona siempre en sus discursos, en sus pronunciaciones, en sus conversaciones, aún de familia, aún de amigos o en sus discursos generales, siempre usted ve que brota, se le brota como cuando uno corre y se le brota el sudor, se le brota el sacar los logros, que sacan pues sus créditos como que nunca han pecado o que tienen la familia perfecta o que son infalibles, pero aunque no te digan que necesariamente no es que no sean infalibles, sino que te lo muestran a través de sus proyecciones, porque eso es lo que hay en su corazón. Entonces eso es importante, que nosotros podamos no solo tener la capacidad de poder evaluar este tipo de discursos, sino que también usar esa herramienta para evaluarnos a nosotros mismos. Porque va a llegar el día en que tú vas a tener que tomar un micrófono, pararte detrás de enfrente de una cámara, o posiblemente Dios te lleve a tener influencia en un país desde las esferas políticas, de gobierno o religiosas. Y es importante que usted y yo empecemos desde ahora a bregar con este tipo de pensamientos e ideas satánicas que vienen solo a querer destruir o a utilizarte para que tú puedas destruir a los que están debajo de tu influencia. Por eso es importante. Entonces, mire lo que dice la Escritura. Veamos ahora en Filipenses, precisamente estamos en el verso 3, pero vamos a ver ahora la segunda parte de ese verso 3. Primero dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Ahora, en el segundo punto, vamos a leer la segunda parte de este verso 3, que dice, sean humildes, es decir, o sea, él te va a decir cómo es humildad en este punto. Dice, considerando a los demás como mejores que ustedes. Aquí está el punto. Esto es lo que me gusta de las Sagradas Escrituras, que no solamente te deja en el limbo de querer interpretar lo que tú creas conveniente para tú acuñar de pronto lo que es humildad o lo que es orgullo o lo que es soberbia o lo que no es soberbia, sino que la palabra de Dios está clara en este punto. Lo que está diciendo que es una actitud de humildad es cuando alguien se considera que es
alguien que tiene autoridad se considera no mejor que los demás, sino que los considera igual, seres humanos. Y en este punto sí me gustaría también darte un poquito más de aporte. Si usted quiere una buena motivación para usted sentirse que realmente usted no es más que los demás, no importa en la posición en la que usted y yo lleguemos, sea que usted sea un político de país o que sea un líder religioso o en cualquier etapa de su estatus social, usted permanezca y usted tenga un puesto de liderazgo. Recuerde esto, precioso, que usted sin Dios no es nada. Es más, si Dios nos quisiera apagar el aire por 5 minutos, creo que todo el mundo ya dejaría de existir en esos solo 5 minutos. Entonces es importante que nosotros tengamos un pensamiento de darnos cuenta de que la gente realmente tiene el mismo valor que puedo tener yo. O sea, que tenemos el mismo valor, no tenemos otros valores diferentes ni nada por el estilo, sino que tenemos los mismos valores. Cuando yo tengo un discurso, por decirlo, o tengo un mensaje, o tengo una enseñanza para la iglesia o para los santos, lo primero que yo evalúo es a quién le estoy hablando, o sea, quiénes son mis oyentes, quiénes son realmente los que están al frente mío. Animales, personas brutas, perdonen las expresiones tan radicales que estoy usando, personas estúpidas, gente que no son de mi propia casta o mi propia social económico, que no son del mismo rango social económico, o son personas que en muchas ocasiones a veces denigramos a la gente por zonas. Por ejemplo, ¿será que somos los indios de Centroamérica? Que de pronto pues otras personas, otro tipo de cultura de países totalmente desarrollados, al vernos a nosotros piensan que somos tontos o que somos bobos o que somos manejables. Entonces todo ese tipo de pensamiento a veces producen en el líder o producen en el que va a proyectar el mensaje muchas informaciones que al nosotros poder escucharlo nos damos cuenta qué espíritu lo está dirigiendo. Una persona que carga un espíritu de humildad correcto, no importa si viene del planeta Marte en una nave superespacial que nunca nadie ha visto en la Tierra, simplemente si viene con un espíritu de humildad, ese personaje, ese individuo, simplemente lo primero que va a hacer es igualarse a otro ser humano, porque al final los que están frente a mí son seres humanos y vamos a ponerlo más alto, no solo son seres humanos, sino que son hijos del mismo Padre del cual soy yo. Y están cargados del mismo ADN espiritual del cual tengo yo. Y van al mismo cielo al cual voy yo. Ahora, si usted no quiere que se lo pongan en la misma barriada, pues entonces usted tiene que hablar eso con su papá, porque usted no es progenitor de nadie. El progenitor de toda esa, podríamos decir, de todos esos colores llamado iglesia, es Dios. Dios es el Padre de blancos, morenos, chocolates, mestizos, amarillos, anglosajones, panameños, de todas las entidades que recibamos a Jesús como Señor y Salvador. Es Él entonces el que sabe qué va a hacer con nosotros. No somos nosotros como hermanos. No. El mismo problema que hay entre hermanos en la tierra, queremos llevar ese problema a Dios. Pero no es así. Gracias a Dios, mi Padre y su Padre Dios no es como usted y como yo, que apenas estamos siendo renovados. Ya Él está renovado. Así es que, por favor, no caigamos en peleas infructuosas de las cuales ni Dios mismo está pensando en ellas. Muy bien, así es que dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. El humilde observa sus motivaciones y en el punto 2 estamos diciendo, sean humildes, o sea, es decir, que humildad significa es considerar a los demás, no considerando a los demás como mejores que ustedes. O sea, yo miro a la gente, observo a la gente y una buena actitud de humildad es mirar a las personas como yo. Y si es posible, mirarlos hasta mejor que a mí. Eso es tremendo también balance, es como especie de una buena terapia personal. Aunque tú enfrente tuyo veas un grupo de personas indígenas, y no es que estamos menospreciándolo, eso es un ejemplo que quiero dar, o que veamos una persona que no tenga conocimiento del tema del cual nosotros manejamos, si nosotros queremos que esas personas realmente puedan captar la esencia de lo que queremos proyectar, lo primero que tenemos que hacer es no hacerles sentir que ellos son estúpidos
o que son tontos, o que nosotros somos los salvadores ahora de ese grupo de personas, o porque nosotros vinimos es que ahora ellos se van a salvar, aunque en un contexto yo no niego que Dios te está usando a ti para traerle sabiduría a la gente y que podamos cambiar nuestro estilo de vida, pero ese crédito no se queda con nosotros, precioso. Mire, es mejor que otras personas lo digan a que lo tengamos que decir nosotros. Y yo he caído ahí, yo también he llegado a ese hoyo, pero también le he dicho al Señor, perdóname y ayúdame a superar este tipo de lenguaje que no es el correcto. Permítame. Aunque sabemos que mucha gente va a cambiar, van a ser transformados, los vamos a ayudar, es más, le vamos a dar herramientas de parte de Dios para salvarle su vida, o sea, su alma, renovarle su entendimiento. Ese crédito no debe quedarse conmigo. Y si en algún momento pues yo tuviera que decir algo como eso, es con el fin de que las personas se den de cuenta que no se tomen el riesgo de menospreciar el mensaje, la enseñanza o al individuo que de alguna forma u otra hemos sido enviados para bendecir a la gente. En ese contexto es legal y es oportuno que en un momento dado puedas decirlo, pero si ya tu corazón va impregnado de querer mostrarle a ellos de que tú eres superior, ahí hay un problema. Y si hay algo que yo he notado en el pueblo del Señor, yo le doy gracias a Dios por esto, porque el pueblo de Dios, independientemente de en qué región se encuentre, el Espíritu Santo está enseñando a la gente, está enseñando a evaluar el corazón de quienes nos visitan, a mostrarnos el corazón de que también quiénes son nuestros líderes, precisamente porque la Biblia se nos está abriendo y por programas que posiblemente como este y como muchos otros que sean hasta mejor que este programa, que tienen más información de las cuales yo también tendría que aprender, pues nos están abriendo el entendimiento para que Satanás ya no nos gane ventaja por la nobleza que produce el ser hijo de Dios. Porque yo no voy a negar, cuando uno se hace hijo de Dios, uno tiene una nobleza tan grande en creer de que todo el mundo también piensa igual que yo, que todo el mundo también tiene el mismo corazón que uno. Y aunque eso es lo que debería ocurrir, pues también la palabra de Dios nos advierte que no es así. Y por eso el Señor entonces nos impulsa a poder estudiar la palabra, a poder entender algunos principios y algunas bases con el fin de que nosotros no caigamos en situaciones que de pronto pueden decepcionarnos o en el peor de los casos, pues decepcionarte de tal manera que salgas frustrado y alejarte totalmente de Dios sin Dios tener la culpa de cómo ese individuo o esa persona se ha comportado. Wow, interesante, ¿verdad? Lo que estamos nosotros en este momento anunciando. Permítame un momentito. A ver qué podemos hacer. Ajá, ok. Vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá. Aleluya. Ok, ahí vamos. Un poquito de música siempre es bueno para, para poder entonces continuar con esto, porque sí me gusta siempre un fondo musical. Gracias, hermanos, por permitirme entonces darme todas estas libertades. Gracias por su paciencia. Bien, entonces, como tercer punto, yo tendría que decirle también, aquí ya prácticamente siendo las 12:45 de la tarde, el tercer punto sería, el humilde tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Una persona humilde va a mostrar interés y por el bienestar de los demás. Va a mostrar un alto interés por el bienestar de sus semejantes, de las personas que en ese momento le rodean. Yo no puedo mostrar interés y querer bienestar para alguien que yo no conozca, que yo no tenga cierta relación con ella. Por ejemplo, yo estoy en Chilibre, estamos en New Creation, yo no puedo tener un interés o un bienestar para un bien de alguien que yo no sé cuál es su necesidad en Orlando, por decir, en China o en Japón, a menos que esa persona me lo haga saber, a menos que esa persona pues tenga una relación conmigo o con la iglesia y empiece pues a describirnos la situación, y ahí entonces se puede crear un lazo de amistad donde podemos entonces interactuar en base a las necesidades, y es ahí donde uno como amigo, hermano, como gente que se aprecia y que se ama, que tiene amor genuino, es donde nos identificamos. El humilde realmente se va a identificar por interesarse en el bienestar de otras personas. Eso es lo que debe motivarnos también a nosotros como hijos de Dios. ¿Cuál es mi motivación como pastor? Es una de las preguntas que yo siempre me hago. O sea, ¿cuál es mi motivación como pastor? Ser simplemente, tener el título para así pues que la gente pueda reconocerme, o
un método de vida para yo poder entonces zafarme de los compromisos laborales seculares, o realmente lo que me mueve a mí es que Dios pueda usarme con las virtudes que Él me ha dado para poder ayudar a otras familias, para poder vertirle a la gente herramientas con el fin de que ellos puedan salir hacia adelante en las diferentes áreas donde ellos pueden ser probados, donde van a ser atacados o donde van a ser bendecidos, y que sus bendiciones no los lleven entonces a una ausencia de Dios, sino más bien que las bendiciones ellos las puedan administrar de tal manera que no pierdan a Dios cuando son bendecidos, porque ese también es otro peligro que ocurre en la iglesia cuando la gente es prosperada. A veces pierden a Dios en esa prosperidad. Entonces uno como pastor debe preguntarse, como ministro, como hombre de Dios, Señor, un grado de humildad que pueda haber en mi corazón es que yo pueda realmente mirar cuál es mi interés, por la cual tú me llevas a este punto, para poder ayudar, para poder bendecir, para poder levantar, para poder animar. Y en el proceso, cuando yo hablo de ayudar, se habla del complemento total. Dentro de esa ayuda, a veces puede ser económica, puede ser una ayuda emocional, puede ser también un consejo, y también puede ser corrección, porque entonces es parte de la ayuda que en humildad tú das. Cuando tú eres una persona que aprecia a alguien y tú estás viendo que esa persona está corriendo un peligro, tú vas a llamarle la atención, tú vas a, aguanta, ¿qué pasa? Por ahí no es, por acá. Entonces eso es parte también de lo que debe ser nuestra motivación. Y al final lo que deseamos es que la gente que está escuchándonos, a las cuales Dios nos ha puesto en nuestra mano para poder ayudarlos, es con el fin de que ellos sean mejores cada día. Si esa es nuestra motivación, o usted ha visto, hermano o hermana, en la iglesia donde usted se congrega, que si esa es la motivación genuina de su pastor o del líder político de un país, pues esa persona está mostrando grados de humildad, que evidentemente no solo tiene que decirlo desde el púlpito, sino también sostenerlo en su diario vivir o en la continuidad de sus años de la cual usted le conozca. Porque aquí hay también otras cosas que se pueden colar. Hay personas que tienen buen discurso, hay personas que tienen un buen léxico, que tienen una buena ciencia para poder convencer el corazón de la gente. Pero ese es solamente el inicio. Si usted quiere saber si esa persona sostiene sus palabras, entonces usted va a tener que interactuar con ella siempre, cada día, posteriormente. Y esa es la ventaja de ser pastor. Por ejemplo, si yo soy un pastor que solamente me la paso viajando, quizás usted nada más conozca una parte buena de mí, por lo que soy un viajero para usted. Usted no está conviviendo en una comunidad de cristianos permanentemente para evaluar si realmente yo estoy sosteniendo lo que yo estoy diciendo. Es por eso que usted ve que hay personas que son muy populares afuera, son populares en otros países, son populares donde ellos visitan, pero en su propio lugar usted ve que no son populares, no tienen esa influencia que usted aparenta, que usted ve que en otros lugares tiene. Claro, porque en otros lugares lo que ellos están mostrando o lo que estaríamos mostrando es solamente la parte maquillada nuestra, positiva, buena. Es como el político, es como el narcotraficante, que ellos no van a decir lo que son, simplemente van a decirte o te van a dar un discurso como para que tú puedas llevarte una imagen de. Pero cuando tú realmente puedes darte cuenta si esa persona es lo que dice, es cuando usted le conoce. Pregúntele a mi esposa quién soy yo. No le pregunte al que vive a 50 casas después de esta. Él nada más le va a decir, si él trabaja ahí, parece que es un buen hombre. No, pregúntele a mi esposa, pregúntele a mis hijos, pregúntele a mi yerna, pregúntele a los que están en mi casa, pregúntele a los hermanos de la iglesia, pregúntele a los servidores que están conmigo, si realmente soy o no soy lo que yo digo que estoy diciendo que soy. Entonces, es importante que usted y yo evaluemos todas esas cosas. Así es que, de acuerdo entonces a Filipenses 2:4 ahora, dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpense por interesarse en los demás. O sea, lo que quiere decir es que el humilde no necesariamente tiene como prioridad sus planes o sus proyectos, inclusive, aclaro aquí, porque generalmente usamos un lenguaje como que mis planes son los planes de Dios. Y aunque eso puede ser cierto,
todos colectivamente vamos a trabajar el plan de Dios, pero ese plan de Dios no se puede hacer el plan personal del pastor o del líder, no, porque entonces en alguna forma u otra usted lo que estaría proyectando es que el día que usted no esté se acaba todo, para nada. Por eso es importante que si nosotros aún vamos a modelar o como líderes modelamos la vida de la iglesia para que otros puedan apoyarnos y ayudarnos, usted lo lleve como el concepto general de lo que Dios desea de acuerdo a las Escrituras. Porque si usted lo personaliza como que es usted el que realmente pues Dios llamó únicamente para hacer eso, pues usted está cometiendo un gran error. Porque entonces usted está centralizando a la gente en usted y no en Dios. Y alguien muy inteligente me dijo esta frase: jamás centralices la gente en ti, Vladimir. Jamás centralices la gente en un nombre. Jamás centralices la gente en una denominación. Él me dijo, sé responsable delante de Dios, centraliza a la gente que está a tu alrededor en Jesús. Porque usted pasa, la franquicia pasa, el nombre pasa, la tierra pasa, las personas pasan, pero Jesús permanece. Y centralizar a esa gente en Jesús es centralizarlo en la esencia de lo que es la verdad. O sea, en pocas palabras, usted y yo, o el nombre a la cual ellos pertenecen, quizás ya no existe en 30, 40 años, pero sí existirá Jesús. Y ellos podrán seguir con el legado, la enseñanza de Jesús, que eso es importantísimo. Un cuarto punto que quiero mostrarte de lo que realmente es humildad y posiblemente sería uno de los últimos que estaríamos tratando, y está en Filipenses 2:5. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y aquí está el centro de lo que realmente es la práctica de la humildad. Una persona humilde realmente se acerca a la forma en que Jesús era. O sea, ese es el alto interés. Y como el alto interés de él es acercarse a como Jesús es lo que usted va a ver que él va a producir en los demás. Él no está interesado ni en estructuras como en primera instancia, en llenar un lugar como primera instancia. Él no está interesado en ser popular en primera instancia. Él no está interesado en ser influyente en primera instancia. Nótese que lo estoy diciendo en primera instancia porque todas esas cosas van a venir, van a darse. Él un humilde, lo que está interesadísimo es en presentarle a la gente a que nosotros seamos como Él es. Como Él es. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos interesados en crear nuestra propia cosa, nuestra propia ideología, nuestros propios conceptos de lo que creemos que es Jesús. Nosotros estamos interesados en que la gente vea cómo es Jesús para que modelen a Jesús en todo lo que tengan que hacer. Y aclaro aquí algo. Y si lo que ellos tienen que hacer no está dentro del cuadro, por así decirlo, monárquico, o dentro del cuadro eclesiástico o dentro del cuadro religioso al cual yo pertenezco, eso no significa que ellos no sean del Señor. Porque si yo les enseñé las bases a ellos, les enseñé los principios, les enseñé los fundamentos, después que ellos no pierdan la base o los fundamentos y los principios, Dios los puede ocupar a ellos a hacer otras cosas que no necesariamente nacen de mi organización o deben nacer de mi idea o de mi concepto. O en el peor de los casos, procurar satanizar aquellos pasos que la gente está dando, inducida por el Espíritu Santo, precisamente por los principios que usted le enseñó acerca de Jesús, y como no nacen de mí o no están bajo o no traen un favor a mi ministerio o no traen un favor a mi persona, pues los termino satanizando. Eso no es correcto. El humilde jamás va a satanizar lo que no nació de él. Si él lo evalúa, si él lo ve y él ve los fundamentos, ve las bases, ve todo lo que conlleva a que esa persona no sea distorsionado de la palabra de Dios, de la vida de Dios, y tiene un corazón tal cual como él ha visto que ha sido formado en Dios, usted no debe satanizarlo. Y si usted lo hace, usted corre un peligro de estar ofendiendo a otro hijo de Dios. Al mismo Dios que usted dice que le defiende a usted, pues también recuerde que es el mismo Dios que defiende a su hermano, al otro hermano al que usted está satanizando. Y eso también es un poco peligroso, a lo cual no es la actitud de un humilde. Ok. Dice, tengan la misma actitud que tuvo en Cristo Jesús. ¿Y cuál era esa actitud que hubo en Cristo Jesús? Vamos a ver cuál es la actitud de Cristo que lo llevó a humildad. En Filipenses 2:5-7, y cerramos con estos versos. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, aunque era el mero mero.
aunque era el intocable, aunque era el eterno, aunque era el mejor de lo mejor de lo mejor, no consideró ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. O sea, en pocas palabras, un humilde jamás observa quién es él y hacia dónde él tiene que dirigirse en comparación a lo que es. A mí me llama mucho la atención y no me gusta, soy honesto en decirlo, no me gusta cuando oigo gente diciendo lo que dejó para poder entonces venir donde estamos nosotros. Vamos, si usted lo dejó para poder llegar a donde estaban los neófitos, es porque Dios se lo dijo y lo que usted dejó fue lo que Dios le dio. Y usted podrá decirme, sí, pero entonces si yo no lo hago, no, si usted no lo haría otro. Y si ese otro no lo haría otro. Pero al final el que está moviendo el eje es Dios. Por eso no hay crédito en lo que hagamos. Que si se respeta, se honra los niveles de sacrificio que la gente hace para poder llevar este evangelio. Claro que lo honramos, claro que lo... Y es más, el primero que deberíamos honrar es a Dios y después a los mártires. Nosotros a veces no hemos perdido ni un dedo ni una uña en esto, ni siquiera la vida. Y a veces queremos el crédito de todo el mundo por cosas tan insignificantes que van y vienen, porque son terrenales. Eso no es humildad. La humildad no se mide comparando lo que tú dejaste para poder. Y entonces, si en este punto aquí se está diciendo, estoy seguro que el apóstol Pablo lo menciona como un gran ejemplo de que el que realmente lo tenía todo, hasta una eternidad, dice que lo dejó para poder venir a ayudar, venir a manifestar su amor en humildad a nosotros. O sea, el grado de humildad es que él no se limitó, sino que ocupó los puestos más bajos para poder ayudar a los demás. Y no lo dijo en el camino. Quien lo dijo fue Pablo. Quien lo escribió fue el apóstol Pablo. Nunca lo dijo Jesús. No lo dijo en ese aspecto. Entonces, a veces nosotros sí vamos a dar pasos de fe. A veces nosotros vamos a dar dinero. ¿Cuánto dinero no hemos puesto los que hemos aprendido este evangelio? Mucho dinero hemos puesto a la iglesia con el fin de que todos nos reunamos y podamos tener un tiempo de calidad con el Señor. ¿Cuántas noches nos sacrificamos orando, buscando una palabra? O buscando comunión con el Señor. O buscando una relación con el Padre. ¿Cuántas veces no hemos ayunado? Muchísimas. Por gente que ni siquiera a veces van a llegar a nuestras congregaciones. ¿Cuánto dinero no hemos dado a otras personas que ni siquiera dijeron gracias? Pero en el camino, mi acto de humildad lo que me debe llevar es que yo fui de bendición para alguien. Yo fui de ayuda para alguien. Y punto. Aunque me duela, aunque no me lo reconozcan. Si yo empiezo a tratar de defender esa causa, dejé de ser humilde ahí. Dejé de tener humildad. Y ese no es el espíritu correcto para todos nosotros, más lo que estamos representando a Dios. Entonces dice, aunque era Dios, no se consideró ser igual a Dios, fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, dice, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. ¿Con qué fin? Con el fin de identificarse por los otros. Y no les tiró en cara eso. No le dijo, no, yo vine del cielo a pasar aquí el lodacero con ustedes. ¿Cómo es posible que yo vine del cielo donde no había limitaciones a pasar sueño por ustedes? No, nada de eso. Uy, qué tan alta está la vara de la humildad. Es más de lo que a veces nosotros enseñamos. Inclusive yo enseñando y yo mismo me estoy sintiendo en estrecho porque veo el camino todavía que hay que recorrer para realmente apropiarnos de esta palabra humildad. Pero es importante, ya sea que este servidor lo diga o que lo diga otra persona, para que yo lo pueda escuchar. Y así entonces balancear mi corazón y no permitirle al espíritu de orgullo que se meta en los asuntos del reino, en los asuntos aún de relaciones interpersonales con otros hermanos que creen como yo, que aman a Dios como yo, que solamente a lo mejor tienen otro tipo de forma de practicar este evangelio, pero son sinceros en hacerlo. Inclusive, ¿sabía usted que aún usted siendo un conocedor de la palabra le puede poner orgulloso en comparación a una iglesia que no conozca nada? Yo he visto gente orgullosa solamente por el color de su iglesia, por la pintura que hay en su iglesia.
por el nivel de palabra de su iglesia. Yo también iba por ese camino. Gracias a Dios el Señor siempre lo trae a uno con cuerdas de amor. Aún lo que yo sé o lo que yo conozca, o el ministerio, o la unción, o el oficio que yo haga, solamente es porque Dios me lo ha dado para ser de ayuda y bendición a otros. ¿A qué otros? No menores que yo, sino mayores que yo, o iguales que mí. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo Jesús. Por eso es importante poder balancearnos a través de las Escrituras y darnos cuenta que el Señor realmente quiere un trabajo que hacer en la iglesia, que hacer en la sociedad, en la comunidad, pero es a través de gente humilde que lleva este tipo de rasgos.